Bienvenida a Analía Goldentoul, a Abra TV. Analía es doctora en Ciencias Sociales, es socióloga y actualmente sos becaria postdoctoral. Nos gustaría empezar que nos cuentes un poco tu tema de investigación o tus ejes de preocupación y después un poquito ir desandando cómo fue que llegaste, o sea, vamos a pedirte que nos cuentes también tu trayectoria, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo cómo se organizan las formas de activismo de los familiares de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Los juicios se reabrieron en el 2006 y bueno, esa reapertura generó un conjunto de agrupaciones bastante amplia, como nunca antes en la historia argentina, y me interesaba ver cómo habían construido sus demandas, qué leían, qué pensaban, qué conflictos tenían a nivel interno, así que un poco que fui desplegando mi interés hacia esos lados. No empecé por ahí, digamos, originalmente mi idea cuando me presenté a CONICET en 2015 fue trabajar con las trayectorias personales y profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad. O sea, me interesaba más la figura de los padres que de la de los familiares. Y comencé a ir a la cárcel, fui a varias cárceles del Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Buenos Aires y por aproximadamente 2 años hice visitas frecuentes a ese mundo, pero después me fui reorientando hacia lo que son los familiares, porque había tenido ciertos inconvenientes en el trabajo con represores, así que un poco que me corrí. ¿Y ese trabajo con familiares en qué año empieza? Un poco que empieza a la par. La primera entrevista que yo tengo cuando ingreso al campo es con un hijo de represor que tenía un activismo muy público en los medios de comunicación, de casualidad y con su intervención. Se llama Aníbal Guevara, lo menciono porque es una figura pública y porque no tendría problemas en que lo mencione. La primera entrevista fue con él, fue un informante clave a lo largo de la investigación. Apenas lo entrevisté me dijo que, bueno, que ya había hablado con su papá y que estaría encantado de que yo lo fuera a visitar a la cárcel. Así que tuve un ingreso al campo muy rápido, inesperado, porque yo pensaba que iba a ser un universo de difícil acceso y eso me sorprendió. Así que, digamos, el contacto con los familiares fue desde el comienzo, pero para mí eran como una vía de acceso hacia los padres. No los consideré como objeto de estudio al comienzo. Y después, digamos, la cárcel es un entorno súper difícil para investigar porque tiene horarios, tiene días de visitas restringidos, tiene horarios restringidos y eso condiciona mucho lo que es, bueno, lo que uno puede ver, observar y estudiar. Además, no podía llevar grabador, había ciertas limitaciones técnicas que fueron, bueno, condicionando el desarrollo de la investigación. Es difícil entrevistar a militares, no solo por una cuestión ético-moral, sino porque tienen un discurso muy abroquelado, muy cerrado, muy repetitivo, muy ritualizado. Y yo venía con muy poca experiencia, era mi primera vez haciendo entrevistas de campo, era mucho más, bueno, era joven, tenía 25, 26 años y entré de una a ese universo y me fue súper difícil. Y creo que está bueno hablar de esto porque a veces las investigaciones, las que se visibilizan y las que se comunican son las investigaciones exitosas, las que tuvieron, digamos, buen puerto, las que finalmente dieron cauce a libros, investigaciones, y la verdad es que mis años de investigación en la cárcel, bueno, terminaron siendo como un hoyo negro de mi trabajo de campo, sobre todo por estas cuestiones, estas dificultades técnicas, pero también para construir un sentido sobre lo que yo había observado, había estudiado, me costaba encontrarle un poco la capacidad de interpretar esos datos. Así que un poco a la par de esas dificultades, me fui interesando mucho más en el activismo de los familiares que estaban afuera de la cárcel, afuera de los muros, y que, digamos, de alguna manera trataban, bueno, de 1000 formas de poder visibilizar sus demandas, que consistían básicamente en denunciar los juicios, porque en la visión de ellos se violaban, bueno, cuestiones que hacen el debido proceso y también derechos humanos de los militares en las cárceles, que son todas cuestiones controvertidas porque, bueno, son militares que fueron juzgados de manera, digamos, acorde a la ley. En las cárceles
no son, no tienen malas condiciones de vida necesariamente, pero bueno, digamos, traté de no juzgar esas demandas, sino de ver cómo ellos, qué hacían ellos para visibilizar su causa. Me interesaba, digamos, no hacer un juicio moral, sino, ante todo, reducir la alteridad para amplificar las condiciones, las posibilidades de comprensión. En esas idas al campo, vamos a decir, a la cárcel y cuando volvías, ¿cómo te recibían los pares, digamos, en el término de con quiénes podías charlar, además de, supongo, tu director, directora? ¿Había un espacio ahí de resonancia en el marco, no sé, del grupo de investigación o inclusive en algún espacio más de militancia? Uh-huh. Bueno, primero quiero, digamos, destacar que un poco que ingreso al campo, un poco que construyo mi tema de investigación, porque había leído investigaciones previas que sentaron para mí un camino a seguir. La primera de ellas es la de Valentina Salvi, que es una investigadora de CONICET, que es pionera en este campo. Ella estudió, bueno, fue como una de las primeras investigaciones sobre militares que recuperaba la palabra en primera persona de ellos. Hasta entonces teníamos los militares, digamos, habían sido escuchados, habían sido entrevistados, pero mayormente desde el periodismo de investigación. Y ella lo que hace es entrevistarlos y a la par reconstruye todo un universo más amplio de agrupaciones de memoria completa y muestra distintas cuestiones, muestra cómo en ese universo el lenguaje de los derechos humanos, bueno, había hecho mella, había horadado, había influido en nuevas prácticas discursivas. Los militares pasaron de concebirse victimarios a ser víctimas. Digamos, hay un pasaje ahí interesante y su investigación para mí fue como clave, me incentivó, me dieron ganas de meterme en ese universo. Así que, bueno, fui por ese lado. Valentina lo que hace es recorrer un entramado más amplio. Yo lo que hice fue hacer un estudio quizás un poco más etnográfico, enfocándome en una agrupación particular de hijos y pensando las demandas no como hechos consumados, sino en su devenir, en su construcción, viendo si tenían reuniones, conflictos, cómo hacían carne ese discurso humanitario que ellos pretendían, que pretendían vehiculizar, hablar, en un país donde el lenguaje de los derechos humanos está asociado a el movimiento de derechos humanos que pugna por, digamos, es un lenguaje que fue creado para denunciar los crímenes que cometieron sus padres. Entonces, la apropiación de ese lenguaje por parte de estos hijos es controversial. En el campo académico, la verdad es que siempre suele pensarse que, sobre todo en los estudios sobre memoria y pasado reciente, hay tabúes, hay temas que no se pueden estudiar, hay temas que es mejor dejar un costado, pero la verdad es que siempre tuve una muy buena recepción de los trabajos. Sí, siempre creo que tuve miedo. Hay algo que operó constantemente, el miedo a ser leída como apologista de los crímenes o como cómplice, que se sembraran sospechas en torno a mis intenciones, a mi trabajo. Pero la verdad es que esas sospechas nunca se materializaron en un miedo o en un hecho concreto de acusación, nunca. Siempre tuve excelentes comentarios y eso también te da la pauta de que es un campo muy abierto. Generalmente se lo piensa como un campo normativo, donde hay temas que sí y no, y en realidad, digamos, me sentí completamente libre para investigar y para incluso ampliar mis perspectivas. Tenía mucho miedo y fue en el diálogo con colegas que me pude ir destrabando, que pude ir pensando nuevas dimensiones que tal vez no hubieran surgido si no hubieran entablado ese diálogo necesario. Un poco que la investigación se construye, ¿no?, con pares, y eso fue clave. Sí, un poco por esto de que la investigación es, o decimos, bueno, es el conocimiento, ¿no? Es una aventura colectiva. Me interesaba ahí retomar, no sé si hay una tradición, bueno, vos acabás de hablar de memoria, por ejemplo, o de la historia reciente, como un discurso que podría englobar estos temas, pero además de este trabajo que nos estás contando, hemos leído varios de tus artículos, y no solo artículos, sino capítulos de libros y libros en coautoría. ¿Qué de todo eso, o cuál, no te voy a hacer elegir cuál te gustó más, pero en este momento, digamos, cuál pensás que fue medio fundante, como que te dio la posibilidad de encontrar o de sentirte más segura en lo que estabas proponiendo como tema de investigación?
Me sirvió, bueno, me sirvió mucho escribir un artículo que publiqué hace un par de años, justo antes de doctorarme, que se enfocaba en la cuestión del estigma, de cómo estos jóvenes activistas de alguna manera estaban muy marcados por la etiqueta de ser hijos e hijas de represores. Y empezar a pensar en esa cuestión para mí fue clave. De hecho, me permitió pensar, afinar la hipótesis, que uno la hipótesis la va construyendo permanentemente, ¿no? La va afinando. Es como una aventura pensar en la hipótesis de la investigación. Y leer a Goffman, leer a Becker, fueron autores claves que me permitieron pensar en esas cuestiones, porque cuando sale del estigma, y sobre todo cuando se lo piensa en relación a los hijos de represores, uno, bueno, lo duda 2, 3 veces, porque efectivamente son hijos de represores, es una categoría social que se construye, pero también hay crímenes que objetivamente fueron cometidos. Entonces, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de aplicar miedo. Tenía ciertos resquemores en torno al uso de esa categoría para los hijos de represores, no los quería victimizar, pero al mismo tiempo durante el trabajo de campo eran constantes, digamos, los esfuerzos que hacían por tratar de construirse y posicionarse como autores legítimos. Habían menciones recurrentes de, por ejemplo, nosotros somos pibes normales, nosotros, digamos, yo soy cero militar, me hablaban de que ellos eran cero milicos. Milicos es una categoría que usamos, digamos, muchas personas, que es del lenguaje común, corriente, y que supone una cierta distancia con el mundo militar. Y ellos hablaban en esos términos. Y bueno, fueron realmente constantes esas muestras, esos indicios en el trabajo de campo, y la lectura de ciertos autores me permitió poder, bueno, dar cuenta de esa dimensión. Sí. Analía, vos trabajaste con militares y también trabajaste con hijos, familiares. Nos interesaba saber un poco cómo fue subjetivamente esa experiencia, si tuvo implicancias diferentes, entrevistar militares, entrevistar hijos o hijas, y sobre todo si vos pensás que tu condición de mujer y sobre todo de joven mujer tuvo alguna implicancia, algunas consecuencias. Bueno, yo empecé el trabajo en 2015, para ese entonces los juicios llevaban aproximadamente 10 años. Eso quiere decir que la privación de libertad de los militares para mí fue la condición de posibilidad para que yo pudiera desplegarme en el campo con relativa tranquilidad. Yo registro las sensaciones que tenía en el trabajo de campo, en el cuadernito que ya en ese momento, y me daba curiosidad, nervios, adrenalina, pero no sentí miedo, nunca sentí miedo. Y eso tal vez sugiere un contraste con otras experiencias de investigación. Por ejemplo, Valentina Salvi hizo su trabajo de campo entre 2004 y 2007, cuando los militares, muchos no estaban ni siquiera condenados, procesados, imputados, y de hecho las amenazas a familiares eran moneda corriente. Julio López va a desaparecer en 2009, con lo cual, nada, el trabajo de campo para mí fue hecho en un marco de relativa tranquilidad. De hecho, me acuerdo, una vez lo acompañé, un colega me acompañó a la cárcel porque tenía que hacer una averiguación para su investigación. Fuimos a entrevistar a un militar con el cual yo venía conversando hace varias semanas, y a la salida del penal me dice este colega, te noto cómoda. Y bueno, ese comentario que fue muy provocativo, ¿no?, en el mejor de los sentidos, un poco que me obligó a llevar un registro de la eventual comodidad que yo estaba sintiendo en el trabajo de campo. Comodidad, digamos, porque lo cierto es que en el momento en que yo inicio la investigación, los militares en cierto punto estaban en inferioridad de condiciones simbólicas y materiales. Estaban condenados en la cárcel, la mayoría no eran figuras emblemáticas, sus rostros y sus apellidos no eran conocidos por nadie. Me acuerdo que había militares que hacían huelgas de hambre y que esas huelgas de hambre, nada, no trascendían en los medios de comunicación. Una vez un militar con el que tuve bastante contacto hizo una huelga de hambre por 3 días y solo trascendió en un portal de noticias, con lo cual estaban en inferioridad de condiciones, y eso también, digamos,
ayudó a mi comodidad durante el trabajo de campo. Comodidad porque, digamos, es cierto que muchas veces me colocaban en un lugar de inferioridad por mi edad y por mi género, o sea, esas condiciones eran para ellos primeras o por sobre mi condición de investigadora en formación, pero también, digamos, esos momentos de incomodidad eran complementados con otros donde yo me sentía muy cómoda porque, digamos, la asimetría que generalmente suele haber entre entrevistado y entrevistador o entre militares que ocuparon posiciones de poder importantísimas, que fueron dueños de la vida y la muerte, en la cárcel un poco que esas asimetrías no eran tan pronunciadas justamente por estas condiciones de inferioridad, entre comillas, en las que se encontraban. Y de hecho, repasando algunas entrevistas, yo he podido confrontarlos. Por ejemplo, me acuerdo que a uno le decía, en esta cuestión de que tienen relatos muy cerrados, muy abroquelados, yo les decía, bueno, pero no me estás diciendo nada nuevo, la vez pasada me dijiste lo mismo, o sea, como que me animaba a confrontarlos, y creo que, bueno, que eso de alguna manera es una posibilidad que brindó el contexto carcelario. Después hay otra cuestión que sí, y es difícil, ¿no? No sé si está súper tematizado, creo que sí está tematizado, hay investigaciones que trabajan sobre lo que es el acoso sexual durante el trabajo de campo. No me pasó. No fui acosada sexualmente, pero sí es cierto que hay prácticas de galantería en un mundo que es muy machista y muy patriarcal como el militar. Digamos, tengo varias anécdotas donde me hacían, digamos, me hacían sentir fuertemente mujer y joven, ¿no? Había como una cierta sexualización de los intercambios en algunos momentos, no con todos los militares, y creo que esas cuestiones está bueno pensarlas. ¿Y te encontraste con militares de qué edades? La mayoría tenía aproximadamente entre 55 y 65 años, se habían desempeñado como cuadros muy inferiores durante la dictadura, la mayoría se retiró como teniente coronel, que es básicamente es el cargo donde el grueso se retira, porque después ya hay como una suerte de cuello de botella. Pero sí, eran de esas edades y la diferencia era muy marcada. No siempre era la galantería la forma de vincularse conmigo, a veces era una relación mucho más paternalista, me explicaban los eventos de los 70 a partir de metáforas familiares, si vos fueras mi hija y estuvieras en peligro, yo no dudaría de hacer lo que fuera, de aplicar métodos no convencionales para, digamos, asegurar tu supervivencia. Todas esas cuestiones, bueno, están muy marcadas por la cuestión de género. Hay otra cuestión que tiene que ver con mi condición de mujer, que es que no me relataban situaciones de violencia donde ellos están involucrados. O sea, no se narraban ellos en contextos de violencia, lo cual marca una diferencia con otros colegas que han entrevistado, por ejemplo, a miembros de organizaciones paramilitares, y estos exmiembros se permitían, digamos, narrarse en situaciones y en contextos de violencia, lo cual da cuenta de que la violencia parece ser un código o una cuestión que emerge más entre varones y no tanto entre hombre y mujer. Eso también lo trabajó muy bien Celina Albornoz en un artículo muy interesante. Pero creo que sí, o sea, que la cuestión de género estuvo muy marcada. No la recuperé tanto en la tesis de doctorado, creo que es algo pendiente que tengo que retomar. ¿Y las entrevistas fueron siempre individuales o hiciste alguna instancia más de focus group sería? O no sé, o entrevistaste a más de uno, ¿se juntaban, digamos, para charlar? ¿O cómo fue? Las entrevistas eran mayormente individuales, pero a veces, digamos, la cárcel es un horario donde los militares reciben a sus familiares, entonces hay mesas, circulan facturas, mate, la gente se saluda, viene, va. Entonces había entrevistas que eran individuales, pero que tal vez en algún momento se sumaba otro militar, otro familiar, y eso le daba un condimento interesante, porque surgían cosas que tal vez no se me hubieran ocurrido. Ahora que la mayoría de los militares está con prisión domiciliaria, eso es un hecho, desde 2017, bueno, fue un año donde se consiguieron muchísimas prisiones domiciliarias, las condiciones del trabajo de campo se modificaron. Yo no retomé el trabajo de campo con perpetradores, tengo ganas de retomarlo y estoy pensando justamente en hacer una suerte de focus group, porque además son muchos los que quieren hablar, o sea, no es una cuestión de con vos no hablo, no quiero, como están
en inferioridad de condiciones, por suerte. Toda persona que les quiere hablar, escuchar, estudiar, casi que es bienvenida. ¿Y la experiencia con hijos? La experiencia con hijos fue completamente distinta, y ahí también hay un factor generacional de edad. Eran hijos que en muchos casos tenían la misma edad que yo, y que teníamos consumos culturales muy similares, incluso estéticas similares en algunos casos, lo cual, bueno, creo que también fue desafiante en ese sentido porque me caían bien, o sea, y en muchos casos eran pibes que no tenían ningún tipo de militancia, el deber de la memoria completa, que es una consigna muy fuerte en ese entramado, para muchos les era una consigna ajena, y son varios los que dicen que recién se enteraron de todo lo que pasó y de todo este quilombo, por así decirlo, con la detención del familiar. Entonces, bueno, había cierta empatía para con los hijos, que son hijos y no son padres y no están sospechados ni condenados por crímenes de lesa humanidad, y ellos también hacen de eso un capital y un valor para legitimarse como denunciantes, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros somos hijos, nuestros padres son otra cosa. Hay un trabajo ahí muy fuerte. Generalmente esa experiencia colectiva, que es la de hijos y nietos de presos políticos, quedó un poco al margen con el surgimiento de Historias Desobedientes, porque Historias Desobedientes va un paso o 10 pasos más adelante, porque finalmente condenan a sus familiares y algunos, digamos, hasta pidieron un cambio de apellido, abjuran del lazo filial. En este caso no. ¿Querés explicar ahí qué es Historias Desobedientes o qué? Historias Desobedientes es una agrupación que surge en 2017, en mayo de 2017, luego del fallo de la Corte Suprema del 2x1 que finalmente se reavierte. Es una organización que surge en esos días álgidos y que después va a ir creciendo. No sé cuál es la cantidad de miembros hoy en día, pero llegó a ser una agrupación y es una agrupación muy importante que fue replicada en Chile. Fue la primera organización que condenó el accionar de sus padres, porque el elemento novedoso es que habían existido casos de hijos de represores que se desmarcaban, digamos, que cortaban y rompían con el lazo filial, pero esta fue la primera experiencia colectiva. Entonces ahí ya hay un elemento de novedad que creo que no tiene precedentes a nivel mundial. Y además es muy interesante todo el recorrido que ellos hicieron, que ellas hicieron, porque ahí también hay una cuestión de género muy importante. Muchas dicen que pudieron romper con el mandato, con el vínculo filial, porque primero empezaron a cuestionarse esos mandatos familiares en clave de género, el lugar que ellas tenían en la familia como mujeres. Entonces es una experiencia bien interesante. Los vínculos entre las dos agrupaciones alguna vez existieron. La agrupación que yo estudié, Hijos y Nietos de Presos Políticos, tenía algunos vínculos con alguna de las fundadoras del colectivo, cuando todavía no eran un colectivo, y una vez que se funda Historias Desobedientes, bueno, no van a retomar ese diálogo, pero hubo algunos cruces. Hijos y Nietos de Presos Políticos, con el surgimiento de Historias Desobedientes, un poco que va a perder fuerza y se va a ir, bueno, desarmando la agrupación. No condenan a sus familiares, ¿no? Y eso es lo que a veces queda de limpio. Pero la verdad es que hicieron procesos interesantes, o sea, hubo una transformación discursiva a lo largo de la agrupación muy fuerte. Trataban de desmarcarse del discurso de los familiares, muchos les pedían que condenen los juicios, que condenen la guerra, y ellos trataron de hacer, digamos, de defender a los padres, pero a través de un discurso propio. Obviamente, no son historias desobedientes, pero los procesos internos que hicieron me parece que merecen atención. En tu trabajo justamente con hijos e hijas de represores, ¿pudiste observar alguna cuestión que te haya llamado la atención en relación a la cotidianidad y a lo público, y también a las emociones, a cómo juegan las emociones o cómo se vehiculizan o se deciden o no poner de manifiesto? Uh-huh. Bueno, ellos reclamaban por los derechos humanos de sus familiares, suena fuerte decirlo así, y los trataban de posicionar de algún modo como víctimas, si bien era una categoría que ellos le rehuían. Con lo cual el activismo que ellos llevaban adelante tenía una dimensión emocional muy fuerte.
Ellos trataban de apelar a las emociones para conmover, para generar sentimientos de compasión, para humanizar a sus familiares. Entonces el discurso emocional estuvo fuerte desde el comienzo. Y también hubo un trabajo emocional muy fuerte al interior de la agrupación en torno a qué emociones sí y qué emociones no convienen en la protesta. Para ellos fue muy significativo un evento que tuvieron en 2011, asistieron a una presentación de un libro de Lorenzetti. Eran grandes lectores estos hijos, estos activistas. Fueron a esa presentación del libro con la intención de escuchar, pero también de escrachar, hacer un escrache, porque también, digamos, se inspiraban en los repertorios de acción del movimiento de derechos humanos, sobre todo en los escraches de hijos. Entonces fueron ese día. En las entrevistas ellos cuentan que no pensábamos intervenir, pero la bronca nos empezó a brotar cuando lo escuchábamos a Lorenzetti. Entonces estaban con unas remeras abajo con el lema de la agrupación, se las sacaron y las mostraron y empezaron a gritar y a insultar al entonces presidente de la Corte Suprema, lo cual generó un escándalo. Estaba todo el movimiento de derechos humanos ahí adentro, la agrupación tuvo mucha visibilidad ese día y eso marcó un punto de inflexión, un antes y un después en el modo en que ellos gestionaban las emociones, porque para ellos algunas emociones podían, digamos, reforzar el estigma que ellos sentían que tenían, sobre el cual, tenían que trabajar. Entonces había emociones negativas como la bronca, la furia, que había que doblegarlas. Hay emociones que no convienen y de hecho se hicieron reglamentos colectivos para tratar de aminorar esa cuestión. Y había otras emociones valoradas positivamente, como el dolor, el llanto, la angustia, que sí podían vehiculizarse y mostrarse justamente para mostrarse frágiles, emocionales, para generar empatía y un acercamiento con los otros. De hecho, digamos, en esto de que son grandes lectores, hacían lecturas muy variadas. Consumían libros, por ejemplo, de ex militantes armados, de ex familiares, de un lado y del otro. Estaba muy fuerte esta idea de leer distintos puntos de vista para alcanzar una lectura balanceada, equilibrada y medida. Había una cuestión eso de ser interlocutores válidos y de que las lecturas los legitimaran y los pusieran en un lugar de equilibrio. Vos tenés que construir tu propia mirada a partir de distintos puntos de vista. Había casi como un consumo incluso de autoayuda. Para muchos leer les ayudaba en sus propios términos a centrarse, lo cual marca un contraste con muchas visiones que tenemos de ese entramado como gente, atravesada por el odio, por la sed de venganza. Ellos trataron de hacer como un manejo de las emociones, lo cual sugiere un contraste con estos nuevos jóvenes de derecha, ¿no? Yo cuando empecé a involucrarme, a asistir a los eventos de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, de Javier Milei, más o menos por 2018-2019, uno pensaría que ya vengo trabajando con hijos de represores, esto es una continuación de ese tema, y sin embargo lo que me encontré fue con discursos y con actores completamente distintos. Los hijos de la agrupación que yo estudié apelaban al diálogo, a la necesidad de conectar con el otro, de darles rienda suelta al dolor, a las emociones buenas. Acá, en cambio, el manejo emocional es completamente distinto. O sea, hay que hacer política desde la bronca, con la bronca. No hay que dialogar, hay que dar la batalla cultural. De hecho, los libros de Laje apuntan a eso, la batalla cultural, el libro negro de la nueva izquierda. Son todos libros y son todos materiales que dan cuenta de que las emociones en estos casos, se manejan de un modo completamente distinto. ¿Y cómo te acercaste, digamos, a estos seguidores de Laje y de Nicolás Márquez? Yo venía trabajando con este entramado de agrupaciones que defiende a los militares. Agustín Laje y Nicolás Márquez son intelectuales de esos espacios, habían construido su trayectoria a partir de publicar libros sobre los 70s. Nicolás Márquez publicó La otra parte de la verdad en 2004, que fue como un libro súper leído por los actores que yo trabajo. Y a medida que pasó el tiempo, sobre todo a partir de 2016 y 2017, ellos comienzan,
de alguna manera ampliar su agenda, ya no hablan solamente de los 70, sino que, digamos, empiezan a tener intervenciones en contra de la legalización del aborto, de lo que ellos llaman la ideología de género, comienzan a adecuarse a una agenda mucho más internacional, global de las derechas, y también comienzan a tener un público cada vez más grande. Laje una vez dijo, en uno de los eventos a los que asistí, que ellos creían que les quedaban 10 años de carrera, porque todo el público que tenían era adulto mayor y era un público muy interesado en la cuestión de los 70, así que su carrera tenía como una fecha de cierre muy clara. Y a partir de que se empezaron a internacionalizar, a adecuar a esa agenda mucho más global, comenzaron a ampliarse y a tener un público mucho más joven y mucho más masivo. Fue muy impactante la primera vez que asistí a un evento de ellos. Yo los venía viendo, los conocía por haber ido a algún que otro evento, pero eran actos muy chiquitos, uno no tenía problema en acceder. A los últimos actos tenés que ir 2 horas antes, 3 horas antes, porque si no, no puedes acceder, no puedes tener una silla. Lo cual, bueno, marca un poco, es un indicador de cómo se fue masificando este fenómeno. Los primeros jóvenes mayormente eran varones, eran jóvenes provenientes de sectores acomodados, universidades católicas privadas, y en los últimos eventos los perfiles son cada vez más variados, o sea, familias, padres con hijos, abuelos, hay también muchas más mujeres. Antes era mayoritariamente varonil el público, con lo cual se fue ampliando un montón y ya cada vez es más difícil poder segmentar en tribus o en sectores. O sea, el campo fue desbordando completamente nuestras categorías. Y en los acercamientos, digamos, más de trabajo o de trabajo de investigación, quiero decir, digamos, una cosa es asistir a un evento y escuchar toda una retórica, y otra cosa es lo discursivo en términos individuales. Uh-huh. Algo que rescates o que te haya llamado la atención, así que sea una curiosidad de, bueno, pero cuando entrevisté a tal, digamos, no sé, si hay contradicciones o hay continuidades, digamos, en esto que se arma medio masivamente, o cuando hablas en términos más individuales. Bueno, lo primero que me llama la atención, sí, recuerdo que, digamos, me daba cierta curiosidad de ver cómo estos jóvenes iban a desenvolverse en un contexto mucho más de intimidad, que son las entrevistas. Todos fueron súper amables, a pesar de que muchos de ellos tienen, digamos, intervención pública en redes sociales a través de discursos que son incendiarios, violentos en algunos puntos, y eso contrastaba mucho con el clima de la entrevista, o sea, súper dispuestos, amables, agradecidos de que uno quisiera escucharlos y estudiarlos. Eso fue un primer punto que no sé si me sorprendió, pero sí es un dato para registrar. Y otra cuestión es que, digamos, tienen visiones muy variadas sobre muchos temas. Algunos están a favor del aborto, otros en contra. Algunos se sienten cautivados o interesados por la cuestión de los 70, y otros prácticamente desconocen el tema, y para ellos los 70 es un tema más y no es el más importante y no es el que los interpela. Digamos, no están atravesados ni por el deber de los derechos humanos, de la memoria, la verdad y la justicia, pero tampoco por el de la memoria completa. Hay una suerte de ajenidad en relación a eso. Y en toda este gran abanico de trabajo que venís haciendo, también has tocado, vamos a decir, la cuestión que tiene que ver con figuras públicas como Pando o como Villarroel. Y ahí nos interesaba preguntarte si tenés algunos presupuestos sobre por qué Villarroel es la candidata de Milei en la fórmula a presidencia y vicepresidencia, y qué puntos podés encontrar ahí de positividad o de eficacia, digamos, en términos políticos para que ella sea hoy esa figura. Tengo supuestos, no certezas. Un primer supuesto tal vez tiene que ver con la temática de la dictadura, que siempre fue un tema muy aglutinante
para las derechas, para las distintas familias de las derechas. O sea, tenían distintas opiniones en torno a lo que es la economía, la sociedad, la cultura, pero en materia represiva acordaban la lucha antisubversiva en esos términos y las unía. Con lo cual, ahí tal vez hay algún factor que pueda explicar por qué Villarruel es la compañera de fórmula. No creo que Villarruel, no sé si suma votos, no sé si resta, pero a veces hay figuras que tienen centralidad o que ocupan un lugar en una fórmula porque cohesionan hacia adentro, más allá de que no sumen votos, no tengan grandes apuestas electorales en torno a ese crecimiento. Eso por un lado puede ser. Lo cierto es que, como decíamos antes, la temática de la dictadura ya no es tan cohesionadora, ni hacia adentro ni hacia afuera. Creo que hay valores tradicionales que hoy juegan más y tienen más peso, por ejemplo, esto de la ideología contra el género, de la lucha contra la legalización del aborto. Hay un antifeminismo que es cada vez más fuerte y que para las derechas es nuevo y novedoso, y creo que eso las articula muchísimo más que lo que es la dictadura y la lucha antisubversiva. Entonces, por ese lado, bueno, es un supuesto. Sí, hay como me parece, en estas experiencias justamente una confluencia entre un neoliberalismo económico y un conservadurismo moral, se podría decir, sí, que a la vez creo que requiere de estos liderazgos menos clásicos, mucho más provocadores, con una retórica más violenta. Sí, total. Ella no tiene una retórica violenta, nunca se exaspera ante la cámara, pero sí su discurso es bastante controvertido. Otro supuesto es, bueno, la fórmula Milei representa lo que es el sector más libertario, Villarruel vendría a representar lo que es el sector más nacionalista, católico y reaccionario que tiene que tener, ¿no?, su representación. Y en ese sentido, en 2019, en 2018, un año antes de las elecciones, se había barajado la posibilidad de que Olmedo, el diputado Olmedo, fuera el representante de estos sectores, y iba a estar acompañado por Cecilia Pando. Esa fórmula finalmente se cayó y fue reemplazada por la figura de Gómez Centurión, que se presentó con Houghton, si mal no recuerdo. Pero bueno, digamos, el sector más reaccionario se iba a presentar en 2019 con esa fórmula, después se cayó. Y si comparamos la figura de Villarruel con la de Pando, acá hay un tercer plus, que es que Pando es una figura mucho más local, no es conocida hacia afuera. Ella no construyó redes con, digamos, no sé, con familiares de militares condenados de otras partes del mundo, que son muy poquitos. Villarruel, en cambio, es una figura mucho más internacional. Tiene vínculos con Vox, tiene vínculos con organizaciones de víctimas del terrorismo en España y en otras latitudes que la hacen una figura, digamos, que trasvasa un poco las fronteras. Y las derechas actualmente están muy internacionalizadas. De hecho, bueno, sí, es un fenómeno global lo que estamos viviendo en Argentina, obviamente con características específicas, pero creo que eso también la hace un poco más atractiva frente a otras figuras que son muy, pero muy locales, como la de Pando. Hay también otras hipótesis de por qué Villarruel es la candidata, que tienen que ver con cuestiones casi imprevistas, espontáneas. Creo que Juan Luis González, tal vez me equivoco, pero creo que lo leí a él diciendo que se cruzaron en un pasillo con Milei en un canal de televisión, se cayeron bien y ya está. Eso determinó que Villarruel fuera la candidata de la fórmula. Tal vez no hay una explicación, sino varias. Lo cierto es que los libertarios creo que tampoco tienen grandes posibilidades de elegir, no es que tienen una gran variedad de candidatos y candidatas potables, y Villarruel viene de un entramado donde ella pide por las víctimas de las organizaciones armadas, no pide por los militares condenados, la vuelve a los ojos de una gran mayoría de población que se siente interpelada tal vez por esa memoria, por esa demanda de memoria completa, no en esos términos, pero gente que dice, bueno, así como se mandaron macanas los militares, entre comillas, los montoneros también. O sea, la demanda de Villarruel puede tener resonancia en ámbitos mucho más amplios. Entonces, bueno, tal vez son una cuestión, una confluencia de factores lo que la vuelve atractiva o lo que la vuelve merecedora de esa posición. Y una última cuestión en términos de cómo es que
tan, no sé si tan rápidamente, pero sí tan eficientemente, estos discursos empalman, voy a decir, con el sentido común, inclusive con subjetividades tan diferentes como marcabas vos, ¿no? De pasar de un público que tenía que ver con un nivel universitario y con cierto nivel económico para ir a una universidad privada a pibes que están hoy sin trabajo, con trabajos absolutamente precarizados. ¿Tenés algún supuesto sobre eso? Supuestos tengo, pero no sé muy bien, porque yo creo que también hay una cuestión que tiene que ver con la trama laboral. Hay jóvenes que tienen consumos, jóvenes que no necesariamente están atravesando una situación difícil en términos económicos. No todos los jóvenes están mal. En las ferias del libro asisten jóvenes, digamos, que compran un montón de libros, que van entusiasmados, que se pagan sus pasajes desde otro punto del país y que, digamos, no se los ve necesariamente en una mala situación económica, pero se sienten interpelados por estos discursos y creo que tiene que ver con jóvenes que tienen consumos muy globalizados e internacionalizados. Muchos jóvenes se volvieron fans de Milei o seguidores de Milei porque previamente eran seguidores de Trump, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después tenés jóvenes que sí, que están totalmente precarizados, que tienen, digamos, duras realidades económicas. Y en los dos casos, esos discursos creo que pueden ser interpelados por un discurso que hace foco en la bronca, ¿no? Y en la indignación, porque los jóvenes que tienen consumos globalizados tienen problemas para acceder a esos consumos globalizados porque hay restricciones y todas esas cuestiones que conocemos, y los otros tienen un mal pasar económico, o si no tienen un mal pasar económico, tienen expectativas frustradas. Digamos, lo que está en crisis acá no es solamente el presente, sino el futuro. Esas expectativas en torno a a dónde puede uno llegar. Y me parece que el discurso de Milei de alguna manera logra, ¿no?, convencer, captar y atraer, que es un discurso también muy emocional, es fuertemente emocional. Y la indignación creo que es atractiva. Bueno, Analía, nos dejaste con muchas pistas para seguir reflexionando. Nos gusta mucho todo tu recorrido, también porque creo que tiene que ver con tu juventud y con haber asumido semejante tema. Es un tema que evidentemente sigue seduciendo y que nos sigue exigiendo que pensemos y que busquemos herramientas con las cuales pensar. Así que muchas gracias por este tiempo, por la visita a la universidad pública y por haber participado de Señales. Fue un enorme placer. Muchas gracias por la invitación.